Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recibe y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co, comillas. Una universidad jamás será autónoma cuando tiene estudiantes que no la dejan ser libre, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita intercambiar los datos entre dos vectores. Planteamos la solución en un programa de 29 líneas. En la línea 3 vemos la instrucción numeral include iostream. Iostream es una librería que permite efectuar operaciones de entrada y salida de datos. Entonces con esa instrucción estamos incluyendo la librería iostream. En la línea 4 vemos la instrucción numeral include conio.h. Conio.h es una librería que también permite efectuar operaciones de entrada y salida de datos. Entonces siempre que usted necesite mostrar información por consola, eso representa una salida de datos. Y siempre que usted necesite capturar información que el usuario ingrese, eso representa una entrada de datos. Para usted efectuar operaciones de entrada y salida de datos, entonces va a incluir una de estas dos librerías. En la línea 6 vemos la instrucción using namespace std. Con esta instrucción estamos indicando al compilador que vamos a usar el espacio de trabajo estándar de C++. Esto va a permitir programar de manera más flexible. Pero si no incluimos esta instrucción, vamos a tener que crear nuestro propio espacio de trabajo. En ese caso tendremos que ceñirnos a la semántica estructurada de programación en C++. Entre las líneas 8 a 29 vemos el main. El main es el método principal del programa. Cuando un programa compila, lo que hace es que se incluye en la librería, se mira el espacio de trabajo a usar y se busca el main, es decir, el inicio del programa. En la línea 10 vemos cómo declaramos de tipo entero un vector llamado A y se inicializa con 10 valores. Recuerde que las variables de tipo entero solamente recibirán datos numéricos enteros y no decimales. Recuerde también que los vectores son estructuras de datos estáticas. Las estructuras de datos permiten almacenar información de manera temporal mientras el programa se ejecuta. Es decir, aquí estamos reservando espacios de memoria RAM. En la línea 11 vemos que también declaramos de tipo entero un vector llamado b y lo inicializamos con 10 valores. En la línea 12 declaramos dos variables de tipo entero, la variable x y la variable auxiliar. La variable x servirá como variable controladora de los ciclos y la variable auxiliar servirá como variable para almacenar información. Entre las líneas 14 a 19 vemos una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos un ciclo for, cuya variable controladora es la x y va a tomar valores desde 0 hasta 9, es decir, x menor a 10, y se va a incrementar de 1 en 1. Recuerde que la instrucción x más es similar a decir que a x le asigna x más 1. Dentro del ciclo, en la línea 16, a la variable auxiliar le asigna lo que tiene el vector a en la posición x. Línea 17, al vector a en la posición x le asigna lo que tiene el vector b en la posición x. Línea 18, al vector b en la posición x le asigna lo que tiene la variable auxiliar. Observe que cuando usted tiene un vector, es decir, una estructura de datos, y va a sobreescribir información, entonces lo que ocurre es que los datos se pierden, ¿sí? Entonces, como hay que manejar la consistencia en los datos, para que los datos no se pierdan, es conveniente usar variables auxiliares, es decir, variables temporales, porque si usted sobreescribe sobre un vector, los datos se van a perder. En este caso, entonces, lo que hacemos es usar la variable auxiliar que capture el dato del vector A para sobreescribir sobre esa posición más información y luego llevar el dato que se capturó en la variable auxiliar al otro vector. Es decir, aquí estamos realizando la operación de intercambio de datos. Ahora solamente resta entonces por imprimir los vectores, ya que los datos fueron intercambiados. Por eso en la línea 21 vemos un ciclo for que va a ir de 0 a 9 y que va a permitir imprimir el vector A. Como vemos en la línea 22, imprimimos el vector A en la posición X y también imprimimos un tabulador. Count es una instrucción que permite mostrar información en la salida estándar. La salida estándar es la pantalla. Entonces count significa variable por pantalla. Siempre que usted necesite mostrar información por la consola, va a usar la instrucción count, a continuación los símbolos menor y luego el texto entre comillas dobles. Si usted va a imprimir texto o variables, para separar el texto de las variables va a usar los símbolos de menor.
el texto va a ir entre comillas dobles. En este caso estamos imprimiendo lo que tiene el vector A en la posición X, es decir, un dato de tipo entero. En la línea 24 imprimimos un ENDL. ENDL permite imprimir un salto de línea, es decir, un enter. Igualmente hubiéramos podido imprimir un \n. Y entre la línea 25 y 26 imprimimos el vector B. Por último, en la línea 28 vemos el método "get". Este método lo que hace es esperar un ingreso de carácter de teclado. Así, cuando el programa compile, podremos visualizar la información de salida y luego presionaremos una tecla para cerrar la ventana de ejecución. Pero si no incluimos este método, lo que pasa es que el programa compilará bien, ejecutará normal, pero no podremos visualizar la información de salida, porque no hay una espera de ingreso de carácter. Esta fue la tutorial ejercicio: crear un algoritmo que permita intercambiar dos vectores. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra